Está con nosotros el reconocido politólogo venezolano Jesús González, a quien saludo. Buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Buenos días, saludos a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Un gusto tenerlo en este programa aquí en Ecuador. La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿es una buena noticia para la región o tiene sus reparos? Mira, es una muy buena noticia porque ya llevamos 7 años con la frontera cerrada y los que sufren más con estos temas son las personas. Venezuela ha tenido una crisis migratoria que no tiene comparación en la región. Que de alguna manera se empiecen a estabilizar operaciones desde el punto de vista diplomático es importante para ese flujo migratorio que tiene Venezuela, que ha sido un duro reto para toda América Latina, porque estamos hablando hoy que están alrededor de 6.500.000 venezolanos fuera de nuestra frontera. En el caso de Colombia, es el país que ha recibido mucho más flujo de este número de venezolanos. Estamos hablando cerca de 2.200.000 venezolanos en Colombia hoy. Es una cifra récord en la historia binacional. Recordemos que es una historia de países hermanos, donde en la década de los 70 y 80 nosotros tuvimos un flujo migratorio colombiano hacia Venezuela, que también fue bastante grande, y básicamente en todos los colegios, en todos los espacios había un niño colombiano, una familia colombiana. Por eso es que yo hablo de la familia binacional. Es una familia binacional que dentro de la mezcla de los dos, de venezolanos y colombianos, estamos hablando más de 1,5 millones de venezolanos colombianos, y eso es un número enorme que de alguna manera necesita aún más temas como documentos, ciudadanía, registro, y eso es un tema importante en este momento hoy. Creo que es una oportunidad además para restablecer unas operaciones que se venían dando irregulares. Venezuela y Colombia tienen más de 200 pasos fronterizos y hoy cerca de 400, casi 500 millones de dólares, que es lo formal, que se midió durante el año 2021, tienen también una informalidad que supera los 2.000 millones de dólares de comercio, y que de alguna manera este proceso de reapertura de la frontera intenta regular, y eso es positivo porque se habían formado unas mafias de temas comerciales y de temas económicos muy fuertes en la región. Ahora, Juan Guaidó afirmó que la apertura de la frontera con Colombia debe reducir el contrabando y la trata de personas. Por su parte, Petro dijo que la crisis humanitaria en la frontera es de terror. ¿Cuál es su lectura? Mira, nosotros tenemos y hemos venido impulsando desde distintos espacios de la sociedad civil la creación de una zona especial humanitaria. Sí, efectivamente es una cosa terrible lo que está pasando en la frontera. Hay distintas denuncias no solamente de trata de blancas, de temas de contrabando de lado y lado, temas de contrabando de gasolina en el caso venezolano, temas de contrabando de productos que de alguna manera deterioran los temas económicos, y esos contrabandos tienen mafias asociadas. Por eso es que es importante que en este proceso de regularización binacional se tome en consideración que hay que empezar a poner orden en la zona, una zona que estaba prácticamente desatendida por el Estado, y en el caso de la frontera venezolana tenemos un componente adicional, que nosotros hemos vivido una crisis humanitaria compleja, con una caída del Producto Interno Bruto del 74%, eso significa que nosotros tenemos una economía de guerra en el caso venezolano, y eso ha afectado todos los temas de servicios sanitarios, servicios públicos, hospitales, educación, del lado de la frontera venezolana. Colombia, como país receptor de venezolanos, ha tenido algunas ayudas con organismos internacionales como ACNUR, que están actuando y que agradecemos su actuación en toda la región de la frontera, pero lo que estamos hablando en este momento es de la posibilidad de que una parte importante de esos recursos ayude a aliviar la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo del lado venezolano, generando una zona
donde efectivamente no solamente se hable de los temas económicos que son muy importantes para la gente, sino que también se hable de otros temas como los temas educativos y los temas de salud, porque hoy están sufriendo mucho los venezolanos en esa región. Estamos hablando de una región que tiene más de 2.136 kilómetros de frontera común, donde en algún momento llegamos casi a 8.000 millones de comercio binacional en ese sector, donde el crecimiento era muy importante de lado y lado de la frontera, donde habían empresas que eran mixtas, colombo-venezolanas en varias partes importantes de esa colonia, de esa familia binacional que se arman en todas las fronteras. Yo estoy seguro que ustedes también con la frontera con Colombia, etcétera, tienen unos temas similares, porque nosotros esa separación de rayas limítrofes, de alguna manera los venezolanos y los colombianos, o los ecuatorianos y los colombianos, no la sienten, porque son espacios territoriales donde se generan familias de lado y lado de la frontera. Jesús, mucho gusto. Fernando Aguayo lo saluda. Es indudable Fernando, que estamos hablando de este evento, de este hecho esperado, por supuesto, en este caso por el gobierno de Gustavo Petro y del presidente Nicolás Maduro, de que se diera ese intercambio, ese cruce de un tráiler, de un gran camión con hierro que pasó desde Venezuela a Colombia, y luego pues se dio igualmente otro desplazamiento, diríamos simbólico, de carga hacia Venezuela. Usted bien ha dicho, alrededor de 8.000 millones de dólares era el comercio exterior, 7.200, 7.500 millones de dólares. En la actualidad es mínimo, creo que se llega a 300 millones de dólares en intercambio entre los dos países. De tal forma que en esa parte es sin duda muy provechoso e importante. Ahora, en lo otro, en el tema político, la crisis venezolana, esta aguda crisis económica que ha destruido prácticamente la sociedad venezolana, ahora con un gobierno amigo, afín, como es el de Gustavo Petro, ¿de qué manera se va a desarrollar esa crisis política? ¿Se va a reconstruir la democracia? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O se va a afianzar el sistema socialista, chavista dentro de Venezuela? ¿Qué va a suceder? Mira, la reinstitucionalización del país es un tema complejo. Hemos venido avanzando en algunas capas institucionales, sobre todo después de las elecciones del 21 de noviembre del año pasado, donde todos los actores políticos por primera vez acudieron a una elección y se nombraron unos candidatos que hoy son representantes de todas las fuerzas políticas, acordados entre las partes. Eso fue un gran avance, sobre todo después de los últimos años donde no había reconocimiento entre los actores políticos. Eso se sigue trabajando, es un tema complejo, bien como tú lo dices, pero fíjate que en la relación binacional hay unos puntos importantes. Dentro de las palabras del presidente Petro, hablaba de la posibilidad de que Venezuela se reinserte en la comunidad internacional a través de los sistemas de América. Y entrar en los sistemas de América significa entrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa entrar en la Corporación Andina de Fomento, significa entrar otra vez en la CAN, y eso tiene unas restricciones porque nosotros como país tenemos una brecha en temas como derechos humanos. Ya ustedes, no sé si saben, los informes que han hecho temas de las misiones de determinación de hechos en Venezuela, y esa propuesta del presidente Petro de alguna manera empuja al Estado venezolano a formalizar, a institucionalizar, a refortalecer temas como la justicia, la verdad y los temas de reparación de víctimas en el caso de Venezuela. Entonces, tampoco fue ingenuo lo que dijo el presidente Petro con la reincorporación de Venezuela en ese sistema interamericano. Eso sé que está impulsado por otros países de la región. Sé que hay un cambio estratégico para intentar impulsar cambios y acuerdos negociados en Venezuela. Esa tesis de la máxima presión impulsada por el gobierno americano no funcionó en el caso venezolano. De hecho, trajo muchas consecuencias negativas para la calidad de vida de los venezolanos. Todavía estamos sufriendo algunos golpes importantes, como los temas de bloqueo que han limitado inclusive los procesos de reapertura.
Ayer veíamos como varias aerolíneas que tienen temas con la OFAC o temas con el gobierno americano que habían de alguna manera manifestado la posibilidad de volar a Venezuela tienen limitaciones. Así pasa en otras áreas como en la industria, como el comercio. Entonces, bueno, de Venezuela, que ha tenido esta caída, de alguna manera el trabajo, la posibilidad de crecimiento en lo económico ayuda de forma acelerada a reducir esa condición de pobreza que tienen los venezolanos hoy acá. Entonces, bueno, que otros países, que el presidente Petro esté empujando en esa dirección, creo que es un tema positivo para el país hoy. Sí, Jesús, sí. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Justamente ese tema de las aerolíneas me parece interesante porque, digamos, estábamos hablando de la reapertura y entiendo que los vuelos son parte importante de esa reapertura de las fronteras. De hecho, hubo por muchos años esta crisis en Venezuela que se empezó a intensificar en el 2014 con las aerolíneas yéndose o ya no operando, y entiendo que empezó habiendo 32 y ahorita hay muchas menos, creo que son 7. Entonces, me parece interesante que de lo que leía, Avianca, por ejemplo, ya está adelantando gestiones para reanudar esos vuelos directos. ¿Cómo eso beneficia o cómo eso tiene un impacto positivo, obviamente, en las dos economías? Mira, fíjate, ha sido complicado estos últimos 7 años, pero como dices tú, 2014, 2017 fueron unos puntos de inflexión. Venezuela tenía una cantidad de vuelos internacionales y hoy estamos hablando que habían 2 o 3 vuelos en los últimos años. Claro, esto también se incrementó con la pandemia que afectó a todas las aerolíneas, pero Venezuela prácticamente se había aislado. Muy pocas líneas después de las sanciones del gobierno americano tenían posibilidad de volar directamente a Venezuela. Para salir de Venezuela lo tenías que hacer a través de Panamá o a través de República Dominicana, lo que te ponían unos pasajes, los pasajes más caros de la región de lejos. Y este proceso con Colombia, donde evidentemente por la cantidad de venezolanos y colombianos de lado y lado generaba prácticamente un puente aéreo en su mejor momento, hoy eso no ha sido posible. De hecho, parte de lo que nos pasó el día de ayer es que esos anuncios que se habían hecho con bombos y platillos se frenaron entre otras cosas porque hay unas limitaciones por las licencias que emite la OFAC en Estados Unidos. Eso que varios estudios de Naciones Unidas han dicho, o sea, la situación de pobreza de Venezuela con el aislamiento internacional se incrementó, la cantidad de familias que hoy están sufriendo los avatares de esta crisis aumentó significativamente con estas sanciones, y parte de lo que hemos estado impulsando durante los últimos años es que efectivamente, bueno, se transformen estas presiones en presiones positivas para reinstitucionalizar el país, para que se den unas elecciones que sean acordadas entre las partes y respetadas por todas las partes. Eso no es fácil, es un proceso complejo. Hemos venido avanzando poco a poco. La comunidad internacional también ha cambiado su estrategia de aproximación al tema venezolano, y eso ha sido también importante durante los últimos, al menos el último año. Entonces, esa reinterpretación del proceso venezolano creo que puede ayudar de esa visión, esa nueva visión del caso venezolano, pudiera ayudar a tener en el año 2024 y en el año 2025 unas elecciones aceptadas por todas las partes con respaldo de la comunidad internacional. En las últimas elecciones de gobernadores, cuando en el estado Miranda, estado en donde vivió, nació Chávez y vive su familia y han sido importantes autoridades familiares de Chávez, ahí perdió precisamente el chavismo. Se podía tomar como que es una demostración de transparencia de un proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales próximas. Hay quienes dicen, no, esto es un anzuelo, quieren generar una proyección de que las elecciones son libres en Venezuela y por eso nada menos que en el estado del presidente, el expresidente Chávez, ganó la oposición. ¿Cuál es la realidad de todo esto? A ver, fíjate, la evaluación de la misión de observación internacional de Unión Europea, también aquí tuvimos el Centro Carter y tuvimos más de 22 organizaciones veedoras del proceso en el caso de Venezuela, hablan de que hay unos avances significativos en la transparencia del voto como instrumento de cambio.
Hay otras características propias del proceso venezolano que efectivamente no ayudan. Ejemplo, los temas de campañas electorales desiguales porque se utilizan recursos públicos para la campaña. Eso es parte de las condiciones electorales que estamos trabajando distintas organizaciones de la sociedad civil y que ha sido parte de los informes de estas misiones de observación. Sí hace falta mucho más, pero creemos y apostamos al tema electoral como un mecanismo para la solución pacífica de los conflictos en Venezuela. Aquí, como te digo, en la última elección, la cantidad de observación internacional fue sin precedentes, al menos en el caso venezolano, desde el año desde el 2012, que fue la última elección que tuvimos una gran observación en el país. Así que bueno, que sí, efectivamente hay algunos avances, faltan muchas más cosas. Una cosa muy importante es el registro de los venezolanos en el exterior, por eso los procesos de apertura de Venezuela y las relaciones en Venezuela con el continente son importantes, porque de acuerdo a la legislación venezolana se vota en sitios como consulados y como embajadas, y cuando esos están cerrados se está limitando el derecho a la participación de un número importante de venezolanos. Eso lo hemos venido diciendo, pidiendo, de alguna manera manifestando que tenemos que de alguna manera abrir esos espacios de participación, porque hoy la voluntad de cambio está. Lamentándolo mucho, la situación política es complicada en el país y hemos tenido unos retrocesos importantes desde distintos espacios nacionales, y rescatar esa posibilidad creemos que es fundamental para la próxima elección del 24. Una pregunta final, Jesús. Meses atrás se retuvo un avión venezolano con tripulación iraní en Argentina. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? No, ojalá se sepa. Fíjate que es un tema complicado. Yo he intentado de alguna manera tener información del caso. Sé que ayer un número importante de los tripulantes, creo que nada más quedan 5 en proceso de investigación, que no tenían nada que ver con ninguna denuncia internacional. Pero lo que sí es que el avión estaba en proceso de sanción por los FAC. Era un avión que estaba volando sin la permisología con algunas limitaciones, porque estaba siendo sancionado. Era un avión que se había comprado, que se había alquilado a una flota internacional iraní, y eso hizo que fuera detenido el avión en la región. Hay unos procesos de investigación adicional, porque es un avión y unos tripulantes que estaban siendo investigados por oficinas del gobierno americano y de la Comunidad Europea, que hizo que se parara el avión. Ahora, entiendo que hay algunos avances, parte de retrocesos que hemos tenido en los procesos de negociación que se están impulsando en Venezuela tienen que ver con estos temas de sanciones. Fíjense que hemos tenido retrocesos en los temas fronterizos en el último par de días por esto, y es un reclamo que ha hecho Maduro a la comunidad internacional, porque justamente cuando se está intentando abrir esos espacios internacionales para Venezuela, hay trabas administrativas y legales que lo impiden. Bueno, muchísimas gracias por el análisis completo de la realidad venezolana hecho por Jesús González, reconocido politólogo venezolano. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Jesús.